Hola, este sería el segundo video. Vamos a proseguir con el tema de polinomios. Ok, entonces en el video anterior vimos de último qué es un monomio. Aquí teníamos qué es un monomio. Un monomio es una expresión algebraica compuesta por un solo término. Ok, esos son monomios. Ahora vamos con lo que es un binomio. Un monomio es solo un término. Ahora vamos con los binomios. Binomios. ¿Qué es un binomio? Un binomio es una expresión algebraica compuesta por dos monomios no semejantes, unidos entre sí por la suma o la resta. ¿Ok? Entonces, un binomio es compuesto por dos monomios no semejantes. Recordemos que son no semejantes. Monomios no semejantes es esto. Monomios que tengan diferente factor literal, o sea, diferente letra con distinto... No, que tengan... pueden tener la misma letra, pero si el exponente es diferente, entonces no, son factores literales distintos. Vemos que es z a la 4 y z a la 2. Aunque tengan el z, vemos que el exponente de la letra es diferente. Entonces eso hace que este monomio y este monomio no sean semejantes. Entonces un binomio es la unión de dos monomios no semejantes. O sea, puede ser la unión de estos dos a través de la suma y resta. Entonces, si tomamos estos dos, que sabemos que no son monomios semejantes, 3z a la 4 y 4z a la 2. Vemos que estos dos señoritos de aquí son monomios, ¿sí? Vemos que son un solo término, pero vemos que son monomios no semejantes. ¿Por qué? Porque tienen diferente factor literal. Aunque tengan la z, vemos que el exponente difiere, es distinto. Entonces, si agregamos aquí, puede ser la suma o puede ser la resta, da igual. En este caso veremos una suma. Entonces, esto se convierte en un binomio. ¿Por qué? Porque son dos términos, dos monomios no semejantes. Son dos monomios que no se pueden sumar, porque no comparten el mismo factor literal. Entonces, dos términos distintos son un binomio. Ok, otro ejemplo. Este es el ejemplo, el primer ejemplo. Vamos con un ejemplo B. Sería 5m menos 3m al cuadrado. Esto es un binomio. ¿Por qué es un binomio? Porque son dos monomios no semejantes. ¿Cómo sabemos que no son semejantes? Porque tienen diferente factor literal. Vemos que este primero tiene m a la 1 y este tiene m a la 2. Aunque tengan la m los dos, este tiene exponente 1 y este tiene exponente 2. Eso hace que difieran los factores literales, o sea que sean distintos. Entonces vemos que son dos monomios no semejantes separados en este caso por la resta. Entonces son dos términos, un término, otro término, un término, otro término. Entonces, para contar la cantidad de términos de un polinomio en general, usted se guía por las operaciones básicas, en este caso la suma y la resta. Donde hay una suma y una resta, quiere decir que hay una separación entre dos monomios. Entonces, esta suma. Entonces, esto quiere decir que esta suma está separando este monomio de este monomio. Esta resta. Esto quiere decir que esa resta está separando este monomio de este otro monomio. Entonces, así se pueden contar la cantidad de términos que conforman un polinomio en general. Prosiguiendo, otro ejemplo, el ejemplo C. Tenemos 3xy a la 2w menos 2xyw. Vemos que son monomios no semejantes. ¿Por qué? Porque tienen diferente factor literal. ¿Ok? Vemos que aquí hay x, aquí hay una x. Van igual. Tienen la misma letra, el mismo exponente. El w y el w.
misma letra y mismo exponente. Vemos que los exponentes son 1, ¿verdad? Pero vemos el y. Aquí el y es la oveja negra. Es el que arruina todo porque vemos que es y a la 2 y aquí es una y también, pero está y a la 1. Eso hace que difiera y por ende difiere todo. Ya hace eso hace que este monomio sea distinto a este monomio. ¿Por qué? Por el motivo de que no cumplen que tengan el mismo factor literal, o sea, las mismas letras, pero exactamente con los mismos exponentes. Entonces aquí hay un término y aquí hay su término, y lo sabemos porque está este menos, que hace la separación entre dos monomios. Esos son binomios, dos términos. Seguimos con la tercera clasificación. Los trinomios, que siguen la misma idea. Si monomio es un término, binomios son dos términos, trinomios, ¿qué serían? Pues tres términos. Tres términos compuestos por tres monomios no semejantes. Ejemplo A. Aquí tenemos 7xy más 2x a la 2 por y menos 8. Vemos que son monomios no semejantes. Vemos que aquí es xy, aquí es x al cuadrado y aquí ni siquiera tiene, ¿verdad? Oh, bueno, sí, ni siquiera tiene. Aquí se podría hacer algo como para aquí. Se puede ver como un x a la 0 o un y a la 0, pero cualquier expresión a la 0 da 1, entonces, y 1 por 8 queda 8. Pero vemos que todos tienen diferente factor literal. Vemos que este es distinto a este. Vemos que hay un x a la 1 y un x a la 2. Eso ya arruina todo. Entonces hay un término, dos términos, tres términos. ¿Separados por quién? Por las operaciones básicas. La suma en este caso hace la separación de este término con este término. Y aquí la resta hace la separación de este término con este término. Entonces, un trinomio son tres términos, compuesta por tres monomios no semejantes, relacionados entre sí por las sumas y las restas. Ahora sí, vamos a hacer una pequeña clasificación. Que entonces, como práctica, entonces tenemos como práctica clasificar lo siguiente en binomios, monomios y trinomios. Entonces, clasificar en monomio, binomio o trinomio. Hay que clasificar las siguientes expresiones en alguno de esos tres conceptos. Entonces vamos con el primero. (3m más 2n). ¿Esto es un monomio, un binomio o un trinomio? ¿Qué cree usted? Ok, entonces recordemos, monomio es un solo término, binomio son dos términos y trinomio son tres términos. Pero tenemos que reconocer si son monomios semejantes o no semejantes. En este caso, así inicialmente cualquiera puede decir, esto es un binomio. ¿Por qué es un binomio? Porque hay dos términos, este y este, 3m y 2n, separados por la suma. Pero hay que analizar más a fondo, porque si resulta que tienen el mismo factor literal, o sea, la misma letra, con exactamente el mismo exponente, eso se puede unir, se pueden sumar, se pueden operar. Pero en este caso, pues sí, resulta que sí es un binomio. ¿Por qué? Porque vemos que el factor literal aquí es m a la 1 y el factor literal aquí es n a la 1. O sea, son monomios no semejantes, porque tienen diferente factor literal. Y vemos que está la suma, que hace la separación entre este monomio y este monomio, que resultan ser no semejantes. Por ende, esto
es un binomio. Un binomio. ¿Ok? Otro ejemplo. 5m a la 2 más 4m a la 2 menos 3. ¿Será un monomio, binomio, trinomio? Aquí inicialmente cualquiera dice, esto es un trinomio. Hay un término, dos términos, tres términos. Pero hay que analizar más a fondo. Habrán términos que se puedan operar, ya que sean monomios semejantes, o sea, que tengan el mismo factor literal. En este caso sí. ¿Cuáles serían? Vemos que aquí hay 5m a la 2 y 4m a la 2. Vemos que tienen el mismo factor literal, m a la 2, m a la 2. O sea, este término y este término son monomios semejantes. Se pueden operar y vemos que hay una suma. Entonces, esto se puede seguir resolviendo, se puede simplificar, porque tiene el mismo factor literal, o sea, la misma letra con exactamente el mismo exponente. Entonces, 5m a la 2 y 4m a la 2 son monomios semejantes, se pueden operar, en este caso se pueden sumar. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? ¿Cómo se simplifica esto? Para hacer esto es simplemente mantener la letra con el exponente, eso se conserva, y usted lo que hace es operar los números, dependiendo de qué operación esté entre ellos. En este caso la suma. Entonces, ¿qué hace usted? Pues sumar 5 más 4. ¿Cuánto es 5 más 4? 9. Entonces 5m a la 2 más 4m a la 2 es 9m a la 2. Se suman los números y se conserva el factor literal. O sea, la letra del exponente se deja igual, no se toca. Simplemente se conserva. Y se baja el menos 3. Menos 3. Ahora, esta expresión que originalmente cualquiera diría es un trinomio, pues ahora se ve así. Simplificado, 9m a la 2 menos 3. Y aquí se puede seguir simplificando, ¿no? Vemos que ya tiene diferente factor literal. Esto es m a la 2 y este MAE ni siquiera tiene. Entonces, vemos que hay una resta separando este término de este término. O sea, hay dos términos. O sea, esto es un binomio. Entonces, prestar atención a este detalle. No se tiene que ir a la primera por la cantidad de términos que hay. No. Tiene que analizar a fondo si hay monomios dentro de esa expresión que haga que sean monomios semejantes y por ende se puedan operar entre sí, o sea, se puedan simplificar. Como en este caso, 5m a la 2 más 4m a la 2 tienen el mismo factor literal, m a la 2, por ende se conserva el factor literal que es m a la 2 y se operan los números, los coeficientes numéricos, que en este caso es una suma, entonces se hace 5 más 4, que es 9. Y ya son dos términos, que es un binomio. Otro ejemplo. 3m más 2m. Sí, a primeras cualquiera diría, eso es un binomio, hay dos términos, 1 y 2. Pero no, analizar más a fondo. ¿Tendrán el mismo factor literal? Efectivamente, sí tienen el mismo factor literal. Aquí hay una m y aquí hay una m. Y vemos que tienen el mismo exponente, m a la 1, m a la 1. Recuerde que cuando no aparece el exponente en la letra es porque es un 1 como exponente. Entonces, tienen el mismo factor literal. Como tienen el mismo factor literal, este término y este término son monomios semejantes, o sea, se pueden operar, se pueden simplificar. Entonces 3m más 2m, ¿cómo se resuelve? Se conserva la letra tal cual con el mismo exponente m y se suman los números. En este caso se suman porque es una suma. 3 más 2 es 5. Entonces esto de aquí se ve como esto, 5m. ¿Y se puede hacer algo más? Pues no, no hay nada más. 5m. ¿Y el 5m qué es? ¿Es un monomio, binomio, trinomio? Pues es solo un solo término. O sea, esto es un monomio.
¿Qué más? Vamos a ver. Otro ejemplo. 7xy menos 8xy. Así de buenas a primeras, alguien dice, esto es un binomio, hay dos términos, 1, 2, pero hay que analizar más a fondo. ¿Tendrá el mismo factor literal? Efectivamente, si tienen el mismo factor literal, vemos que es xy y xy. Las mismas letras, pero lo más importante es que tienen el mismo exponente, 1, 1, 1, 1. O sea, tienen el mismo factor literal. Entonces usted lo que hace es simplificar. Se conserva el factor literal que es xy, tal cual, con el mismo exponente, y se operan los números 7 y 8. En este caso, ¿qué operación hay entre ellos? Hay una resta. 7 menos 8, pues no sé si lo resuelve, no sé si lo sabe resolver pues así a pata o con la calculadora. Entonces meten la calculadora 7 menos 8 y eso le da menos 1. O si lo resuelve a pata, y ahí vemos que son números que tienen signo diferente. ¿Cuál es el signo del 7 aquí? Cuando no aparece adelante ningún signo es porque es un más, es positivo. ¿Y cuál es el signo del 8? Aquí. Lo que está adelante del número, que es un menos, o sea, es un negativo. Tienen signos diferentes. Cuando dos números tienen signos diferentes, se restan y se conserva el signo del número mayor. Repito, cuando dos números tienen signos diferentes, se restan y se conserva el signo del número mayor. O simplemente de ahí lo introducen en la calculadora, 7 menos 8, y eso da menos 1. Entonces, este polinomio, esta expresión algebraica se puede ver como menos 1 xy, o sea, un solo término, o sea, un monomio. Otro ejemplo, menos 2x a la 3 más x a la 5 más 1. Buenas a primeras, alguien dice, esto es un trinomio. Hay tres términos, separados por las sumas. Y hay que analizarla más a fondo. Habrán términos que sean monomios semejantes, o sea, que se puedan operar, que se puedan simplificar. En este caso, no. Vemos que aquí hay un x a la 3 y un x a la 5. Tienen la misma base, o sea, la x, pero los exponentes son distintos. Entonces difieren, hacen que este término sea distinto a este término, que no sean semejantes. Por ende, no se pueden operar, no se pueden simplificar. Entonces, por ende, esto queda así. Menos 2x a la 3 más 5x a la 5 más 1. O sea, sí, hay tres términos. Hay un término, hay dos términos, hay tres términos. Es decir, este amigo de aquí es un trinomio. Y listo, esta sería la clasificación de polinomios en monomio, binomio o trinomio.